Es una foto muy linda. Estábamos ahí en el Cerro San Cristóbal, es de día, no sé por qué ella sale de noche, pero era de día, es el Cerro San Cristóbal, estoy con mi mamá, mi abuelita, mi papá. Falta mi hermana porque todavía no nacía, pero ya estaba en proyecto, yo creo, en ese momento. Bueno, esa es mi familia. Y ¿Cómo era esta familia? ¿Cómo era el vínculo? absolutamente perfecto en el sentido de que en ese momento mi mamá con mi papá eran muy felices, muy conectados con la familia de mi mamá. Yo creo que fui una niña súper feliz en la infancia, digamos. ¿Y vivías con tu abuelita siempre? Bueno, no, o sea, el siempre no existe en mi vida, Pepi. A ver, No existe porque si tú te has cambiado 14 veces de casa, 13 veces de colegio, no existe el siempre. ¿Cuándo es el siempre? Cuando estás más de 2 meses en una parte seguida. Mi objetivo con mis hijos, por ejemplo, era que estuvieran más de 2 años seguidos en el mismo colegio. ¿Y por qué pasaba eso? Porque mi mami tenía un tema con la desconfianza hacia los otros. La frase de mi mamá era: en lo ajeno reina la desgracia, no puedes demostrarte, sé invisible para que nadie te critique, nunca muestres nada que sea tuyo, refugiémonos en la casa. En ese momento yo creo que no se veía venir esto. Al contrario de mi abuelita, que su frase en la vida era: no hay mal que por bien no venga. O sea, es como, vamos, que se puede, siempre hay que levantarse una vez más de las que uno se cae. Y mi papá, que lo veo feliz en ese tiempo y que tuvimos una relación perfecta hasta el día en que él se fue de la casa, que fue un día de mi cumpleaños. Mis amigas llegaban a la fiesta de mi cumpleaños en 4:30 y él salió con una maleta y se fue. Entonces, esto... pucha, ese fue un momento feliz en la vida. ¿Por qué se fue tu papá de la Porque casa? con mi mamá, en realidad, yo pensaba que él había aguantado mucho. Mi mamá tenía como arranques de rabia física, en el sentido de que ella hacía pataletas, se tiraba el pelo, tiraba las cosas. En cualquier momento en mi casa se escuchaban, y está escrito, a propósito de este programa, revisé mis diarios de vida que estaban empolvados y anoto. Escucho unos ruidos en la pieza de mis papás, parece que están pintando porque se mueven los muebles. Y es verdad, perdona, que tú escribías con tus códigos para que tu mamá no lo pudiera leer. Sí, claro, yo inventé un alfabeto entero porque en el fondo... ¿Tú le tenías miedo? No miedo, porque en el fondo yo sabía que no era... De maldad. No, claro, que no era como su intención. Cuando tú tienes un papá o una mamá que tiene alguna cosa particular, tú lo que quieres es protegerla. Si tu papá es alcohólico, tú lo vas a buscar y piola. Si tu mamá, no sé, le pasa algo, tú la proteges. Pero también era súper complicado cuando tú escribes algo. Yo empecé a escribir como en inglés primero, sí. y después me di cuenta que ella hablaba inglés mejor que yo, entonces me inventé un alfabeto de la A a la Z con un lenguaje en el que yo podía escribir sin que nadie más entendiera. Perdón, ¿por qué tu mamá se metía en tus diarios de vida? O sea, yo creo que uno desde chiquitito de repente necesita un centímetro cuadrado que sea. Tal cual. ¿Te controlaba a través de lo que escribías? ¿Por qué lo hacía? Porque ella no quería que nos pasara nada malo. Y como no quería que nos pasáramos nada, o sea, que nos pasara nada malo a mi hermana y a mí, ella quería controlar todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando yo puse un día, pucha, encontré el diario abierto y mordido, con una mordedura. Así, mordido. Ahí está. En el fondo... Ahí se ve. ¿Es eso la imagen que vemos ahí? Claro. ¿Esos dientes marcados en la tapa? Sí. Carolina, es como si alguien te pegó una mordida a ti, a tu alma, a tus secretos, a lo que fuera. Entonces, tenías que nadar fuera de eso. ¿Fue Para tu entender mamá? un poco, ella trató de leer tu diario. No, ella lo leyó. O sea, por eso, lo Sí. leyó, pero no entendió el código y de rabia mordió el diario. No, en ese tiempo yo no usaba código porque no... Ah, de lo que había leído de la rabia. Pero quiero hacerte una pregunta, Carolina, porque muchas cosas respecto a lo que le pasan a los papás uno lo entiende en la adultez, uno mira las cosas como en perspectiva. Pero lo que entiendo es que tu mamá tenía como
una enfermedad mental Sí, se importante, llama paranoia vera y era en el fondo... no diagnosticada. No, porque los paranoicos son las personas más difíciles en el fondo porque siempre sienten que alguien la quiere engañar. algo me quieren Claro, hacer. O sea, claro. esta desconfianza que se transmitía en los cambios de casa, en los cambios de colegio, en esta tal vez intención de revisar tus cosas, de saber en qué estaba, ¿no era algo considerado tal vez dentro del marco de la sobreprotección o del querer cuidarte? ¿Iba más allá producto de esta patología? Claro, no. Mi mamá cuando nos saludaba, por ejemplo, me saludaba a mí, me olía. ¿Por qué? Me tomaba el olor ¿Para qué? para saber si había fumado, si, no sé, cómo... ¿De dónde venías? Claro, Y tú pero con el- bueno, pero... Con el pasar de los años, Carolina, ¿cómo te fuiste relacionando con tu mamá? ¿Te afectaba mucho esto? ¿Le mentías mucho? ¿Tenías un mundo paralelo? ¿Cómo te fuiste relacionando con ella? Porque es súper difícil esa actitud, porque es una enfermedad y que a la larga daña a toda una familia también. Sí. ¿No te enfermaste tú? No, yo si hubiera tenido el gen para hacerlo hubiera estado, porque así son las cosas, te toca lo que te toca. Y lo que yo hice era tener en el fondo dos caminos. Uno, el que yo quería forjar, y otro, el que la vida te entregó. Pero eso también te decía, la única forma que tú tienes de salir de ahí es ser independiente. ¿Y eso cómo se logra? Y en séptimo, octavo básico me di cuenta que lo único que yo tenía que hacer era estudiar, tener una profesión, ser una persona ¿Para escapar, autovalente. Carolina? ¿Para escapar? Para escaparme. ¿Y escapaste claro. alguna vez, ponte tú? ¿Te fuiste de la casa, hiciste algo? No, porque ese era parte del otro mundo, pues, el mundo que era el del día a día. Y en el mundo del día a día lo que yo hice fue ir y me interné en un colegio, en un internado, en ¿Cómo? en ¿Tú uno de los solita? años. ¿Cómo ¿Tú tú sola? Sí, fui, me inscribí y eso, en perdona, octavo. tú porque- sales de tu casa, no le dices obvio a tu mamá, tú vas a un internado, llegas y dices, porque eras chica, Sí. me quiero quedar acá, sin el Eh, permiso de tu mamá. ¿Cómo? No, era como que se los dije, pero como era un internado, era como, qué bien, vas a dedicarte solo a estudiar y vas a vivir en el colegio, súper. Pero O sea, espérate, estuvo de ¿cómo acuerdo. hiciste? ¿Qué mejor? Perdón, de pero para acuerdo. entender, ¿cómo hiciste para que te aceptaran en Claro, un sin tu internado sin que familia. te esté internando La mamá, alguien? el papá. Bueno, eso- El adulto responsable. Un adulto Eso- responsable. No, el adulto responsable eran ellos, por supuesto, pero No, en el pero fondo uno va era... con alguien, uno dice, vengo a No. internar a mi hijo. ¿Cómo lograste entrar al internado? A ver, esto tiene una faceta un poco como divertida en el sentido de que yo fui y me inscribí. Ya. Enero, en el diario Vida dice, voy a ir al internado a inscribirme. Ya. Y el viernes antes de eso, el viernes antes de la entrevista del lunes, yo me miro y la verdad es que por esas casualidades de la vida, como le puede pasar a cualquier niño, me encuentro un piojo en la cabeza. Típico en esa época, sí. Piojo. Y un piojo era como una cosa terrible. Estamos hablando del 73, Claro, 74, imagínate no había champú en este país. Claro. Entonces, ¿qué hice? Agarré una tijera y me corté el pelo como a la Cine O'Connor. Ah, pelada. No, tijereteada. tijereteada. Pelada, tijereteada. Y me doy cuenta cuando ya termino como de lavarme que el lunes tengo la entrevista al internado. ¿Y qué hago? Voy donde mi abuelita que tiene una peluca. ¿Ya? Y voy donde mi abuelita, que me adoraba y que tenía una peluca súper natural, y voy con peluca a la entrevista. Y doy la entrevista, la directora del internado hace su evaluación, me llama y me dice, mira, este internado es para personas que tengan problemas, que es hijo de padres separados, que sean de Magallanes, que no sé qué. Y yo digo, en esta me la juego, la miro a los ojos y me saco la peluca, mirándola a los ojos, sin decirle nada, a los 13 años, 12. Y ella, quizás qué demonio en su interior pensó y me dijo, no te preocupes, Carolina, estás adentro. Y ahí yo no hice nada, solo me jugué la última carta. Y esa foto que ustedes ven ahí, Ay, qué y cambia la música, porque tiene que ser una música alegre. Esa foto tiene que ver con la suerte. Y yo creo que si tú luchas por algo, haces algo porque te gusta, porque lo quieres, el último factor, así esté todo perdido, es el factor de la suerte. Y ese refrigerador me lo gané cuando era chica. ¡No! ¡No! La mensaje.
Tenito, Oye, oye, que sabes que empezaste a contar tu historia, empezamos a hablar de tu madre y tu papá quedó atrás. ¿Qué pasó con tu papá? Contaste La que para un abuela, más cumpleaños gente, tuyo claro. se fue de la casa. Se fue. Y yo estaba en cuarto medio. Año complejo. Tengo un grupo de WhatsApp que nos encontramos hace poco de las compañeras de cuarto medio. Les mando saludos. Yo ahí entonces ya tenía el plan diseñado, había estado por esas cosas de la vida, nunca en un mismo colegio 2 años seguidos, pero ya tenía un 6,6 en promedio de notas y di la prueba y me fue súper bien y dije, esta es la mía, y me matriculé en Concepción. En la Universidad de Concepción, que en ese tiempo eran solo 8 facultades de medicina en todo Chile. Y ese año yo en realidad tiré la casa por la ventana. El año anterior, que fue el año 78, cuando se separaron mis papás, lo pasamos mal con mi hermana que está aquí, a quien yo admiro. Es mi heroína, mi hermana. Debe estar allá, adelante, sí. Gracias por acompañarnos también. Esa foto fue en el Danubio Azul cuando estaba en el centro y así es como mi mamá nos quería ver siempre, impecables, sentadita, con las manos juntas, calladita más bonita. Ustedes no se metan a la cocina porque eso se pueden quemar, se pueden mojar. Entonces yo no supe nunca de cocinar, yo no sé nadar. ¿Y tu mamá porque te era vio, para que no te se- vio en la tele? No, ya estaba. No, Tita no sabe ya nada. Pero estaba- es que ya estaba su me acordé cabecita. cuando te decía No que sabe sea nadar. invisible, no hay nada menos invisible que salir en la tele. ¿Le hubiera Claro. gustado, tú crees? Es que Ahí le enseñé. lo aprendí al revés, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero de alguna manera, en el fondo, uno es de nuevo, una de las cosas que yo les enseñé a mis hijos es sean como ustedes quieran ser, pero sean uno. Y yo soy hoy lo que yo quiero ser. Y si estoy aquí, estoy en la radio, estoy en la tele, estoy con ustedes compartiendo, es porque es lindo. No tengo que darle explicaciones a nadie. Y ya mi mamá no está, entonces no le debo explicaciones a nadie. Carolina, cuando yo te escucho con este relato y valoro mucho, primero que lo expongas aquí en un espacio también público de compartir, y lo haces con la alegría de esa resiliencia que implica probablemente la formación que te lleva a ser el adulto que eres hoy. Pero gran parte de lo que estás contando, por más que se cuente en un buen ánimo, son cosas que ningún niño ni niña debiese vivir en ninguna parte del mundo. Son situaciones complejas, son situaciones difíciles. Por eso existen sistemas de protección, como en este caso pudo haber sido ese internado. Por eso hablamos de que lo privado también es político y también debe tener un espacio a veces de intervención. Lo privado en esa época era solo privado y había pocas herramientas en ese entorno. Pero te quiero preguntar acerca de cómo todo esto que te lleva a ser quien eres hoy día te permitió también tener una relación adulta con tu mamá, donde tal vez pueda haber existido alguna conversación, alguna reconciliación. Es muy distinto a entender lo que ocurre con alguien que padece una patología. ¿Eso ocurrió? ¿Eso estuvo? Nunca. No alcancé yo en el tiempo de lucidez. Al contrario, cuando yo ya era médico, tenía una casa ahí en Ñuñoa, mandé al mismo maestro que nos arreglaba la casa a su casa para que le arreglara, no sé, una gotera. Y ella hizo la última de las pataletas así como tirándose el pelo: no quiero que nadie entre a mi casa, no quiero... Y le dije: mamá, no tengo ningún problema, mi casa está abierta, tú ven para acá, pero yo no voy a poner un pie en tu casa. Entonces, para mí era de nuevo, si este es un lugar de problema, se aísla, se omite, seguimos por este rumbo. Si ella no quiere que le arreglen su casa, bien. 10 años después, cuando se enfermó gravemente, y ahí mi hermana la cuidó 11 años seguidos personalmente. Un aplauso para ti, Moni. Sí. 10 años después estuvo grave en la UCI y le cerramos el departamento. Fuimos con la Moni y la casa durante 10 años tuvo una puerta cerrada, bloqueada por un terremoto probablemente, con una llave abierta en el baño. Y la casa estaba llena de bolsitas, bolsas más grandes, con una falda, una blusa, un sostén, un calzón. Una falda, una blusa, un sostén, el calzón, bolsas.
Era parte de lo que pasa en una casa cuando tú no vas y no ves lo que ocurre adentro. Carolina, ¿te convertiste tú en la mamá que te habría gustado tener? No, por ni un motivo, porque yo fui la reacción opuesta a mi eso mamá. es lo que vemos en tu historia. Si para mí era la vigilancia, sé invisible, haz lo correcto, hazlo ahora. Para mis hijos fue, hagan lo que sienta su corazón, sean lo que quieran ser, pero sean uno y son libres. ¿Y cuál es?